Hay sabores que ya no existen, no porque nadie los quiera, no porque fueran malos, sino porque el mundo cambió. Las empresas cerraron, las recetas se perdieron, los ingredientes dejaron de estar disponibles o simplemente porque alguien en un despacho decidió que ya no eran rentables. Y un día, sin que nadie lo anunciara, sin despedida, sin nota de prensa, ese sabor desapareció, para siempre. ¿Recordáis la primera vez que notasteis que algo que os encantaba ya no estaba? Fuisteis al supermercado, buscasteis en el estante de siempre, no estaba. Buscasteis en otro supermercado, tampoco. Preguntasteis, os dijeron, ya no lo fabrican. Ese momento, ese pequeño duelo silencioso, pero si era lo mejor que había. Los años 70 y 80 fueron décadas de explosión alimentaria en el mundo hispanohablante. La industria alimentaria creció sin freno. Las marcas se multiplicaron. Los supermercados llegaron a donde solo había tiendas de barrio. El frigorífico ya era universal. El congelador también. Y en ese momento de mayor abundancia industrial, de mayor variedad disponible, nacieron productos que marcaron generaciones enteras. Productos que hoy tienen 50, 60 años y aún recuerdan el sabor exacto. Sabores que ningún producto actual ha logrado replicar. Texturas que desaparecieron con las máquinas que las fabricaban. Olores que solo existen ya en la memoria de quienes los vivieron. ¿Por qué desaparecen los sabores? Porque la industria optimiza. Porque los ingredientes cambian. Porque las fórmulas se mejoran, entre comillas, para reducir costos. Porque las empresas se fusionan y los productos pequeños se eliminan. Porque los gustos del mercado evolucionan y lo que vendía en 1975 no vende igual en 1995. El mercado no tiene memoria, pero las personas sí. Hoy recuperamos 12 alimentos de los años 70 y 80 que desaparecieron o que ya no saben igual. 12 productos que si los mencionas a alguien de cierta edad van a producir una reacción inmediata. Los ojos entornados, la sonrisa involuntaria, el ¡ay! Eso sí que estaba bueno. Esa reacción es lo que estamos buscando hoy. Empezamos la expedición. Colacao existe todavía. Lo venden en todos los supermercados. Podéis comprar ahora mismo. Y sin embargo, los que lo tomaban en los años 70 dicen todos lo mismo. Ya no sabe igual. ¿Por qué? Este es el primero de los alimentos de esta lista que técnicamente no ha desaparecido. Pero el Colacao de los años 70 y el Colacao de hoy son, en la práctica, dos productos distintos. El Colacao original, creado en 1945, pero que vivió su momento de oro en los 70, tenía una textura granulosa característica. Cuando lo vertías en la leche caliente, flotaba. Formaba esa capa en la superficie que los niños disputaban, los grumos de Colacao, los pedazos que no se disolvían completamente y que había que aplastar con la cuchara. Eso no era un defecto, era la experiencia completa. Con los años, la fórmula se fue mejorando, más soluble, más fino, que no formara grumos, que se disolviera perfectamente, que fuera más fácil de tomar. El resultado, un producto más conveniente, uniforme, más moderno y completamente diferente en la experiencia sensorial. Los grumos desaparecieron y con los grumos algo difícil de definir, un carácter, una imperfección que era parte del producto. Hay personas hoy, con 50 y 60 años, que siguen comprando Colacao y buscando los grumos. No los encuentran, saben que no los van a encontrar y aún así miran, porque buscar los grumos no es buscar los grumos, es buscar la cocina de la mañana de los años 70, es buscar la voz de su madre diciéndoles que se dieran prisa, que llegaban tarde al colegio, es buscar algo que ya no existe en ningún supermercado del mundo. Y si el Colacao os ha traído recuerdos, el siguiente alimento os va a transportar directamente al recreo del colegio, porque era el producto que todos queríamos en la mochila y casi nadie tenía. Nocilla existe todavía también, como el Colacao. Y como el Colacao ya no sabe igual. Pero la historia de por qué no sabe igual es más complicada, más interesante y más reveladora de cómo funciona la industria alimentaria. La nocilla original se lanzó en España en 1963, pero fue en los años 70 cuando se convirtió en fenómeno cultural. El bocadillo de nocilla era el desayuno de los niños modernos, de las familias que podían permitírselo, de las casas donde había algo especial. La nocilla de los años 70 tenía más cacao y diferente proporción de aceite de palma respecto a los aceites
aceites vegetales. El resultado era una crema más oscura, con sabor más intenso a chocolate, menos dulce, con una textura que se adhería de forma distinta al paladar. No era Nutella, que también existía, pero era más cara e importada. Era nocilla, el producto español, el de casa, el que olía diferente cuando abrías el bote. El bote de nocilla de los años 70 era de cristal, no de plástico. El cristal cambia la experiencia de abrir, de oler, de meter la cuchara. El sonido del cuchillo raspando el fondo de cristal para aprovechar lo último. El vaso en que se convertía el bote cuando estaba vacío, porque en los años 70 no se tiraba un bote de cristal, se reutilizaba como vaso. Muchas familias españolas bebían agua en vasos que eran antiguos botes de nocilla. Eso no tiene precio en términos de memoria sensorial. A lo largo de los años 80 y 90, las fórmulas se fueron ajustando. Más aceite de palma, que abarata y da más duración. Menos cacao, es caro. El bote de cristal sustituyéndose por el de plástico. La textura haciéndose más uniforme, más suave, más moderna. El producto de hoy es más barato de fabricar, más estable en el estante, más conveniente y completamente diferente al de entonces. Y el siguiente alimento no tiene versión moderna que lo sustituya. Este desapareció del todo, sin heredero, sin sustituto. Uno de los sabores más buscados en los foros de nostalgia alimentaria de Internet. No era el frigo, no era el Cami, era el heladero del barrio, el que venía con el carrito, el que hacía el helado de corte entre dos barquillos. Ese helado que ninguna heladería industrial ha podido replicar nunca, y hay una razón exacta por la que no pueden. El helado de corte artesanal de los años 70 no era un producto industrial, era un producto de barrio, de plaza, de tarde de verano. Cada ciudad, cada pueblo, cada barrio tenía su heladero, y cada heladero tenía su receta. El heladero llevaba un bloque rectangular de helado, normalmente de vainilla, fresa o chocolate, a veces combinado, y cuando llegaba el pedido, cortaba con un instrumento especial una lámina del grosor exacto, la colocaba entre dos barquillos redondos, la presionaba. El helado se asomaba por los bordes. Los niños inmediatamente empezaban a lamerlos antes de que se derritieran. La textura de ese helado era distinta a cualquier helado industrial. ¿Por qué? Porque el overrun, la cantidad de aire incorporado durante la fabricación, era diferente. Los helados industriales incorporan hasta el 100% de aire en volumen, lo que significa que la mitad de lo que pagas es aire. El helado artesanal de los heladeros de barrio incorporaba mucho menos aire. Era más denso, más cremoso, más frío al morder, duraba más antes de derretirse. Esa densidad es lo que nadie ha podido vender en un envoltorio de plástico. Los heladeros de barrio fueron desapareciendo a lo largo de los años 80. La competencia de las marcas industriales, con sus precios menores y su distribución masiva, hizo que el negocio dejara de ser viable. Los hijos de los heladeros no quisieron continuar. El último heladero de corte de muchos barrios españoles y latinoamericanos cerró sin que nadie lo registrara, sin monumento, sin artículo en el periódico. Y ahora llegamos al primer alimento de esta lista que fue específicamente un fenómeno de los años 80, el producto que definió una década, el que todos pedíais en la tienda de la esquina con las monedas del recreo. Si este viaje os está trayendo recuerdos, suscribíos y dejad un like, porque los próximos 9 alimentos son los que más comentarios van a generar, los que vais a querer compartir con alguien que vivió esa época con vosotros. La tienda de chucherías, el cajón de los regalices, la señora que los pesaba con la balanza de plato, ese ritual de comprar por gramos, elegir uno a uno, contar cuánto podías comprar con lo que llevabas. Eso ya no existe. Y su desaparición se llevó algo más que el regaliz. Los regalices a granel de los años 70 y 80 no son los regalices en bolsa de supermercado de hoy. Son dos experiencias completamente distintas. El regaliz auténtico, el de aquella época, estaba hecho con extracto de raíz de regaliz real en proporciones significativas. Tenía ese sabor característico, ligeramente medicinal, intensamente dulce amargo, que polarizaba, o te encantaba o no lo podías probar. No había término medio con el regaliz de verdad y esa polarización era parte de su identidad. Pero más que el producto en sí, lo que desapareció fue la experiencia de comprarlo. La tienda de chuches con los cajones de plástico transparente. La señora detrás del mostrador que esperaba con paciencia mientras el niño señalaba, dudaba, cambiaba de opinión. La bolsita de papel que se pesaba en la balanza. El momento de calcular si las monedas alcanzaban. Esa aritmética infantil. Tengo 15 pesetas. ¿Cuántos regalices son? Era educación financiera en su forma más pura. Y era placer diferido. La
espera de llegar a casa y abrirlo. El comercio a granel de chucherías fue siendo sustituido por las bolsas preenvasadas de supermercado. La higiene, la trazabilidad, el etiquetado obligatorio de ingredientes, todo empujó hacia el envasado industrial. El regaliz que hoy se vende en bolsa lleva menos extracto real, más colorante, más jarabe de glucosa. Es más uniforme, más suave, menos intenso, más conveniente, menos el mismo. Y el siguiente alimento os va a llevar a algo que muchos consideran el sabor más misterioso de vuestra infancia, porque nunca entendisteis exactamente de qué sabía. Y eso era exactamente su magia. El flan de sobre, el que hacía vuestra madre o vuestra abuela. El que salía del molde con ese temblor perfecto. El que sabía a algo que no era exactamente vainilla, no era exactamente huevo, no era exactamente caramelo. Era el sabor del flan de sobre. Un sabor que no existe en la naturaleza y que sin embargo era el más reconocible del mundo. Una bolsita de plástico, un polvo de color imposible. Lo metías en la boca y pasaba algo que no debería ser posible con comida. Empezaba a picar, a burbujear, a explotar. Los años 80 en un solo producto. Los polvos pica pica, conocidos con distintos nombres según el país, pica pica, pulparindo en polvo, chili en polvo dulce, eran el producto más difícil de describir a alguien que no los hubiera probado. ¿A qué sabían? A todo a la vez. A ácido, a dulce, a picante, a artificial. A algo que no existe en ningún elemento de la naturaleza. La sensación de picor en la lengua venía del ácido tartárico y el bicarbonato, que en contacto con la saliva reaccionaban levemente. El picante real, cuando lo había, venía de capsaicina en dosis mínimas. El color, rojo imposible, naranja nuclear, verde eléctrico, era colorante artificial en concentraciones que hoy habrían sido difíciles de aprobar en muchos mercados. Y sin embargo, todos los niños de los años 80 lo querían, todos lo metían en la boca, todos ponían cara de que estaba terrible, todos pedían más. Los polvos pica pica originales fueron desapareciendo de los mercados europeos a lo largo de los años 90, por varias razones. Regulaciones más estrictas sobre colorantes artificiales, cambios en normativas de aditivos alimentarios y el propio ciclo de vida de los productos de confitería que dependen de la novedad. En México y algunos países de América Latina, versiones evolucionadas siguen existiendo, pero el pica pica de los kioscos españoles de los años 80, en aquella bolsita transparente específica, ese ya no existe. Y el siguiente alimento es completamente diferente. No era un producto industrial, era algo que se compraba en sitios muy concretos, en momentos muy concretos, y su desaparición no fue económica, fue geográfica. Suscribíos si estáis disfrutando de este viaje. Quedan 6 alimentos más buscados, los más llorados, los que más gente ha intentado recrear en casa sin conseguirlo del todo. No os los perdáis. El pan del horno del pueblo, no el pan artesanal de la panadería gourmet de hoy, que cuesta 4 euros la barra y viene en papel de estraza con diseño. El pan del horno de leña del pueblo de los años 70. Ese que solo quienes fueron al pueblo de verano con sus abuelos conocen. Y es irrecuperable. Este alimento es diferente a todos los anteriores de esta lista. No desapareció porque cambiara la fórmula. No desapareció porque la empresa cerrara. Desapareció porque el contexto que lo hacía posible desapareció. El horno de leña de los pueblos de los años 70 daba un calor diferente al de cualquier horno industrial. No es romanticismo, es física. Un horno de leña bien cargado alcanza temperaturas irregulares, con puntos más calientes y más fríos, con vapor de la propia combustión de la madera, con el humo de la leña impregnando levemente la corteza. El resultado, una corteza más gruesa, más dura, más aromática, una miga más húmeda, más irregular, un olor que no tiene equivalente en ningún horno eléctrico o de gas. En los pueblos de los años 70, muchas familias no tenían horno propio, llevaban su masa al horno comunal o al del panadero del pueblo. Se marcaba el pan de cada familia con un sello, con una forma, con una incisión característica. Se dejaba, se recogía cuando estaba listo. Los niños que iban al pueblo en verano recuerdan ese pan con una precisión sensorial asombrosa, el calor que salía al cortarlo, el crujido de la corteza que se escuchaba desde el otro lado de la habitación, la miga que se pegaba ligeramente a los dedos. Ese pan no se puede comprar, no porque no existan hornos de leña, existen, sino porque el pan no era solo el horno, era la harina de trigo local molida en el molino del pueblo, era el agua de la fuente del pueblo, era la levadura madre que llevaba décadas en esa panadería, era el aire de ese lugar,
Era el verano de 10 años y el olor de la cocina de la abuela. Ninguna panadería gourmet puede vender eso a 4 euros la barra. Y el siguiente alimento también desapareció por razones que no tienen nada que ver con la calidad del producto. Desapareció por algo mucho más triste, porque la vida cambió. Y ya no había tiempo para hacerlo. El cocido no ha desaparecido, lo hacéis todavía, pero el cocido de los jueves de los años 70, el que se cocía desde las 9 de la mañana, el que olía en toda la escalera, el que era el evento culinario de la semana, ese sí ha desaparecido, porque desapareció el tiempo que se necesitaba para hacerlo. En los años 70, en muchos hogares españoles, el jueves era el día del cocido. No era tradición arbitraria, era lógica doméstica. El lunes se compraba para la semana. El cocido necesitaba los ingredientes más pesados y baratos: garbanzos, carne de morcillo, hueso de jamón, chorizo, morcilla, verduras de invierno. Comprando el lunes y cocinando el jueves, los ingredientes habían llegado a su punto exacto de madurez. El cocido de los años 70 se servía en vueltas o vuelcos. Primero la sopa con los fideos cocidos en el caldo, después los garbanzos con las verduras, después las carnes. 3 tiempos, 3 sabores diferentes del mismo guiso, una comida que duraba hora y media. En los años 70, en muchas familias españolas, la madre no trabajaba fuera de casa. Tenía el tiempo para poner el cocido a las 9 y vigilarlo hasta las 2. Ese tiempo era el ingrediente invisible. Cuando las mujeres se incorporaron masivamente al mercado laboral a lo largo de los 70 y 80, con todo el progreso que eso representó, el cocido de jueves fue una de las primeras bajas culinarias. No por falta de ganas, por falta de horas. El cocido de olla a presión no es lo mismo. El cocido de restaurante no es lo mismo. El cocido de meal prep del fin de semana no es lo mismo. El cocido de los jueves era inseparable del tiempo que requería, del olor que generaba durante horas, de saber que a las 2 del mediodía ese iba a ser el centro del día. Y el siguiente alimento es completamente diferente en registro, porque era el producto de los 80 que representaba la modernidad, el futuro, lo que significaba ser una familia actualizada, y hoy nos hace reír, y nos da nostalgia al mismo tiempo. Los palitos de cangrejo, surimi, el producto de los años 80 que representaba lo moderno, lo japonés, lo sofisticado accesible para todos, y tenían un sabor que hoy no existe, porque los de ahora no saben igual, y el motivo es sorprendente. Los palitos de cangrejo llegaron a España y América Latina a principios de los años 80 como producto importado de tecnología japonesa. En ese momento eran novedad absoluta. La textura era extraña. Ni carne, ni pescado, ni nada conocido. El color naranja blanco era artificial, pero llamativo. El sabor era dulzón, marino, ligeramente ahumado. Los palitos de surimi de los años 80 usaban una proporción mayor de abadejo de Alaska de calidad, con menor cantidad de aditivos y rellenos. La textura resultante era más firme, más elástica, más carnosa. Con los años, la competencia de precios en el mercado del surimi llevó a progresivos ajustes de fórmula. Más almidón, menos pescado, más potenciadores de sabor para compensar la reducción de ingrediente principal. El producto de hoy es más barato y definitivamente más blando, más insípido, más dependiente del condimento que lo acompaña. Los palitos de cangrejo en los años 80 eran símbolo de modernidad accesible. Una ensaladilla con palitos de cangrejo era sofisticación al alcance de cualquiera. Un cóctel de marisco con palitos era elegancia de barrio. Los poníais en las mesas de las fiestas de cumpleaños, los llevabais a las cenas de empresa, los servíais cuando venían visitas importantes. Hoy están, pero han perdido ese estatus. Son básicos, son baratos, son prácticos, ya no son especiales. Y ese cambio de estatus es también una forma de desaparecer. Y ahora llegamos a los 3 últimos alimentos, los que más nostalgia generan, los que más se buscan en internet. El 10º es uno que muchos de vosotros habéis intentado encontrar durante años. No la que hacéis en casa, la embotellada, la de la lechería, la que venía en botella de cristal con tapón de aluminio, la que el lechero dejaba en la puerta por las mañanas, con ese sabor a canela y limón que ninguna leche merengada de Tetra Brick ha podido replicar. La leche merengada embotellada de los años 70 era producto de lecherías locales, no de grandes multinacionales. Cada ciudad tenía sus lecherías propias que producían leche pasteurizada local y versiones artesanales de batidos y leches aromatizadas. El lechero,
Esa figura que hoy parece sacada de otra civilización. Madrugada, 4 o 5 de la mañana, el lechero cargaba su furgoneta o su triciclo con las cajas de botellas de cristal. Recorría el barrio dejando en cada puerta las botellas del pedido. Recogía las vacías de la noche anterior. Las botellas se reutilizaban decenas de veces. Eran del lechero, no del cliente. Había que devolverlas limpias. Era un sistema de economía circular que funcionaba perfectamente antes de que existiera el concepto de economía circular. La leche merengada embotellada de la lechería usaba leche entera de vaca local, pausterizada pero no homogenizada, lo que dejaba la grasa distribuida de forma natural, con canela en rama real, con piel de limón real, sin estabilizantes, sin espesante. Al agitar la botella, la grasa que había subido a la superficie se redistribuía. Había que agitarla antes de servirla. Ese gesto, ese ritual de agitar la botella era parte de la experiencia. Las lecherías locales fueron cerrando a lo largo de los años 80 ante la competencia de las grandes marcas con distribución nacional y precio menor. El reparto a domicilio desapareció. La botella de cristal reutilizable dio paso al Tetrabric y con ello la leche merengada artesanal de cada barrio. Y el penúltimo alimento es el más buscado en los foros de nostalgia de Internet. Hay grupos enteros en redes sociales dedicados a encontrarlo. Personas que llevan 30 años buscando ese sabor exacto. No era Fanta, no era ninguna naranjada embotellada, era la naranjada de grifo, la que hacían en la barra del bar con jarabe y sifón. Ese color naranja imposible, ese gas diferente, ese dulzor que no se parece a ninguna bebida que exista hoy. Si la probasteis una vez, nunca la olvidaste. La naranjada de grifo era un producto de bar, no de supermercado. El camarero tenía un grifo especial conectado a un depósito de jarabe concentrado de naranja, artificial, intensamente naranja, con un dulzor que no existía en ninguna naranja real, y a una instalación de sifón con gas. Al pulsar el grifo, el jarabe y el gas se mezclaban en el momento. La proporción dependía del camarero, de la presión del gas, de la temperatura. Nunca había dos iguales, y esta variación era parte del encanto. Se servía en vaso largo con mucho hielo. El hielo diluía ligeramente la mezcla mientras bebías. El primer sorbo era más intenso, el último sorbo más diluido, más frío, el más refrescante. Los niños de los años 70 y 80 que pedían la naranjada de grifo en el bar del pueblo en verano recuerdan ese vaso con una precisión casi fotográfica. El color, el hielo, la condensación en el exterior del vaso, el sonido del hielo al golpear el cristal. Las grandes marcas de refrescos, con sus sistemas de distribución en botella y lata, fueron haciendo el grifo de jarabe cada vez menos rentable para los bares. Además, las normativas higiénicas sobre los sistemas de grifo de jarabe se fueron endureciendo. Los últimos grifos de naranjada artesanal de jarabe fueron desapareciendo de los bares españoles a lo largo de los años 90. Hoy son prácticamente inexistentes. Y llegamos al último alimento, el número 12, el que más comentarios va a generar, el que más gente va a escribir en los comentarios. Dios mío, yo me acuerdo de eso, porque es el sabor más específico, más inimitable y más definitivamente perdido de todos los que hemos visto hoy. El último alimento no es un producto, no tiene marca, no tiene receta publicada en ningún libro, es el bocadillo de la cantina del colegio. No era mejor que otros bocadillos, objetivamente, probablemente era bastante mediocre. Pan industrial, jamón York de calidad estándar, queso procesado, o atún con tomate, o lo que hubiera ese día. Pero tenía algo que ningún bocadillo hecho en casa podía tener. Era el bocadillo de las 11